Como digo en la introducción, son notas, estamos aprendiendo los unos de los otros. Pero en ese librito ustedes se llevan con menos prisa esto que estamos enseñando desde el púlpito. Lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, y recién el hermano, el pastor Omar Jr., me decía, esto con lo que cierra Roberto es con lo que yo empiezo mañana a la mañana. Es maravilloso cómo el mismo Espíritu va hablando a los diferentes oradores para que lo que el Espíritu le está diciendo a la eclesía, el que tiene un oído, ni hace falta dos, uno, oiga y lo va a ver. Lo que yo anoche trataba de explicar es que cuando hacemos afuera de las cuatro paredes, lo que hacemos adentro de las cuatro paredes, y lo hacemos sin tono religioso, el pueblo nos recibe. En Argentina ha habido muchos hombres y mujeres de Dios que Dios ha usado para que la obra llegue a donde está. Pero cuando uno la mira de lejos, como yo la miro, con quizás mayor objetividad, hay 4 personas que Dios usó para mover la iglesia hacia la eclesía y que resultó en un crecimiento extraordinario. El primero fue Tommy Hicks. Ustedes, muchos no se acuerdan, pero aquellos que peinamos canas nos convertimos cuando Tommy Hicks vino a la cancha de Atlanta, comenzó a predicar la primera noche a 300 personas, la última a 300.000 personas. El vicepresidente de la República se convirtió, gente del comercio, de la industria, fue un mover increíble. El valet de Tommy Hicks era Juan Carlos Ortiz. Y el chofer era Juan Pazuelo. O sea que estamos hablando luego de gigantes en la obra, que ese hombre que vino aquí a Argentina y que él cuando el avión estaba cruzando los Andes, oye la palabra Perón. Y como era totalmente ignorante de la situación argentina, le pide a la azafata que pregunte si hay un pasajero de nombre Perón en el avión, porque él tiene que orar por él. La azafata le dice, no, Perón es el presidente. Ah, bueno, ya está. Cuando llega acá lo recibe el comité en la comisión y le muestra el lugar de la cruzada. Era el sótano en el templo de la calle Teodoro García, que habían 200 personas. Él dijo, no, amén, Dios me mostró una visión de que se prendía fuego el país. Y con esto no es ni medio fósforo, necesitamos un estadio. Pero en el año 53 no había libertad religiosa y le dicen el único que te puede autorizar es el presidente. Y ahí conecta 1 con 2. Ah, Perón. Se pone el saco y se va a la Casa Rosada, era en otra época, golpean la puerta, pide hablar con Perón, porque era un gringo, no lo metieron preso. Le dice, no puede hablar con Perón, le piden que hable con un funcionario de tercera línea, él le está diciendo que tiene que hablar con Perón, le está diciendo que Perón está muy ocupado, que no lo puede ver. Mientras él está hablando, la secretaria se tropieza, se quiebra la pierna con una fractura compounded, una fractura doble, que se puede ver el hueso que expuesta, y ahí todo el mundo le da el pánico. Él dice, no, le pone las manos, crack, se sana. Le dicen, venga a verlo a Perón. Perón estaba en la oficina y Perón tenía psoriasis de la piel. Entonces él le impone manos y Dios lo sana. Y le dice, ¿qué quiere que le haga? Y bien, necesito un estadio. Bueno, le voy a dar el estadio, pero le voy a dar la prensa, le voy a dar la radio. Y al otro día Tommy Hicks era el hombre más famoso de Argentina porque él llevó la eclesía a la casa de gobierno. El otro hombre que Dios usa es un hermano de los hermanos libres, el hermano Darling, vicepresidente o presidente de la Coca-Cola. Él comienza una reunión de oración en su casa y ahí con Swindoll, con Benson, con Juan Carlos Ortiz, con la serie de gente, comienza un mover de Dios que luego nos regaló gigantes como Jorge Mitián y otros que han sido usados poderosamente para que la iglesia de Dios llegue a otros lugares.
Pero el otro hombre que Dios usa, que el establishment no lo quería, porque era muy secular. Comía y bebía con pecadores, levantaba ofrendas en clubes, hacía cosas raras, usaba un cuellito clerical y se llamaba reverendo. Tenía una mujer que era una artista de cine. Este tipo es peligrosísimo. Era el reverendo Omar Cabrera, a quien pido que le demos un aplauso porque está en la nube de testigos ahí. Está en la nube de testigos. ¿Y qué hizo Omar Cabrera? Él hacía fuera de las cuatro paredes, en clubes, en pensiones, bebía y tomaba con pecadores y lo criticábamos. Pero si no hubiera sido, lo criticaban. Yo, gracias a Dios, nunca lo critiqué. Me criticaban por no criticarlo. Pero él logró hacer algo que abrió los ojos de la iglesia a una realidad. Y el otro es Carlitos Anacondia, un bulonero de Quilmes, que se convierte y comienza a hacer fuera de las cuatro paredes de la iglesia todo lo que nos habían dicho que nunca había que hacer. No había que hablar en lengua fuera de las cuatro paredes, no había que echar fuera demonios, no había que levantar ofrendas, no había que orar para que se caigan. Él hizo todo eso y más. Entonces, cuando uno mira la historia de Argentina, ha habido y hay muchos hombres y mujeres que Dios sigue usando, pero esos fueron Bernabés, esos fueron Pablos que vinieron y que con un profundo respeto por lo que había en la iglesia, porque Tommy Hicks no fundó su propia iglesia, él alentó la iglesia que estaba ahí. El movimiento en un principio fue criticado por muchas cosas, pero agregó algo a la iglesia que nos cambió la vida a todos. Y el reverendo Cabrera, cuando él se reintegra a la iglesia y fue la cruzada con el evento con el hermano Paul John Guichot, que tuvimos el gusto de organizar, que lo reconecta. Y como resultado de eso, 66 argentinos van a Estados Unidos y yo los coloco en un ómnibus y nos vamos desde Los Ángeles hasta Canadá predicando y teníamos ahí los hermanos libres, más libres que no eran libres, que uno se podía imaginar. Teníamos los pentecostales más jugosos que chorreaban sangre y teníamos los del medio en el colectivo. Y los más crunchy, los más crocantes los teníamos en el frente, los más jugosos atrás y en el medio estábamos los Bernabés que tratábamos de unirlos. Y en ese colectivo hubo un aposento alto que por 30 días viajamos y ministramos y nos escuchamos unos a otros. Y cuando volvimos, eso energizó a Sierra y muchas cosas que estaban haciendo ahí. El reverendo Cabrera y otros pudieron ser bienvenidos e integrados y la iglesia cambió para bien. Entonces siempre Dios usa eso, pero tiene que haber una pasión por lo nuevo con un profundo respeto por lo que está ahí y dejar que Dios muestre cómo sintetizar los dos. Por eso que el tema de esta mañana, y vamos a poner el PowerPoint ahí en pantalla, y todo este PowerPoint va a estar disponible, usted se lo puede llevar, usted puede llevarse el video, todo lo demás, pero vamos a hablar de la transformación de ciudades y naciones a través del reclamo, de la restauración del mercado. Hay un sublime llamado a servir en el púlpito. Y gracias a Dios por aquellos que dejaron todo y tomaron la cruz y los clavamos a la cruz y se convirtieron en pastores y nos ministraron. Pero si bien hay un sacerdocio de todos los creyentes, entonces tiene que haber un llamado a servir en el mercado. Es decir, que todos somos ministros, unos en el púlpito y otros en el mercado. El sacerdocio de todos los creyentes tiene dos dimensiones. La vertical, que es las que estamos en el púlpito, la entendemos bien, la teología, quién es Dios, la pecaminosidad del hombre y todo eso, las dispensaciones, pero está la dimensión horizontal,
¿Cómo se integra el lunes lo que escuché tan clarito el domingo en la iglesia? Y esas dos tienen que ser integradas para que la eclesía pueda pastorear en toda la ciudad. Entonces yo quiero darles ahora, yo soy lo que se llama un teólogo fenomenológico. El teólogo fenomenológico mira al fenómeno, mira al evento que está en las Escrituras y en vez de usar la etimología y decir en el griego, en el hebreo, que ese es Roberto, eso se lo dijo a él, yo miro a lo que pasó y digo, si esto pasó, ¿por qué pasó? Entonces les quiero dar una caminata rapidita por el libro de los Hechos, que es la Carta Magna, que nos explica cómo lo hicieron. Y ahí van a ver ustedes que en Hechos capítulo 13, digan 13, ese es el número que está ahí. A Pablo y a Bernabé el Espíritu les dice, muchachos, ya tomaron una iglesia que no era judía, la convirtieron en una iglesia cristiana, los cristianos reciben el nombre ahí, lo cual nos da a entender que Antioquía había sido transformada. Y ahora que Antioquía está transformada, Dios los manda a transformar el mundo no judío. Pero miren la pantalla, capítulo 14, 15, 16, 17, 18. Pablo y Bernabé, y luego Pablo y Silas, hacen lo que muchos pastores hacemos. Todas las semanas, una o dos veces por semana, le predicaban a gente piadosa, gente temerosa de Dios, en un lugar religioso, la palabra de Dios, se convertía gente, plantaban iglesias, crecían iglesias, todo eso era bueno, pero escuche bien, pero nunca vieron una transformación fuera de las cuatro paredes a una región hasta el capítulo 19. Lea conmigo lo que dice ahí. De manera, leámoslo, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, creyeron la palabra de Dios. ¿Cuántos? 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 Algo ocurrió que lo que estaba ocurriendo en las sinagogas fielmente, capítulos 13, 14, 15, 16, 17, de repente ocurre en toda Asia, al punto que luego Pablo dice, habiendo empezado en Jerusalén, no me fue tan bien, pero llegando hasta Ilírico, no me queda un solo lugar donde ir porque lo he llenado todo con el Evangelio y estoy buscando una nación, España. Ahora bien, el capítulo 19 es donde se produce esta explosión, que yo declaro que viene, y viene, en los próximos 2 años viene, y que sea Uruguay, que sea Paraguay, que sea Argentina, pero que venga, que alguien grite amén. ¿Cómo ocurrió? Aquí viene el fenomenológico. Empieza en el mercado, y porque el mercado es el corazón de la ciudad, impacta a Éfeso. Y porque Éfeso era la capital de Asia, de la provincia romana de Asia, no es el continente de Asia, impacta a Asia. ¿Ven la secuencia? Mercado, ciudad, región. Pero el gatillo de esto está el detonante en el capítulo 18. En el capítulo 18, Pablo llega a Corinto de capa caída. Porque el sueño de Pablo era predicarle a los filósofos en Atenas. Y se va a Atenas y se prepara un mensaje que hoy lo usamos como un ejemplo de cómo preparar un mensaje al Dios no conocido. Cita a los poetas griegos, predica con todo y le va para la mona, le va como a Brasil con Alemania. Pierde por goleada. Dice que le dicen, te oiremos otro día. Y no se salva nadie más que un poquito y una mujer. Entonces llega a Corintio preguntándose, ¿qué debo hacer diferente? Y ahí lo espera el Espíritu Santo, como te está esperando a vos al volver a tu ciudad. Y ahí él tiene a Aquila y Priscila. Y Pablo, que era un ministro de púlpito, porque hasta entonces se dedicaba a predicar exclusivamente, conoce a Aquila y a Priscila, que eran ministros de mercado.
Por eso que ustedes tienen que tomar este libro ungido para los negocios, porque todo esto que estoy tratando de condensar en 40 minutos está explicado ahí. Cuando yo escribí el libro, el término que se usaba eran clérigos y laicos. El problema es que ni la palabra clérigo ni la palabra laico figuran en la Biblia, porque en la Biblia son todos ministros. Entonces tuvimos que venir con nuevas palabras. Pablo era un ministro de púlpito, Aquila y Priscila eran ministros de mercado. Pero miren lo que ocurre. Cuando ellos se conectan, Pablo ingresa al mercado con una empresa. Y Aquila y Priscila, que eran ministros del mercado, ingresan al púlpito. Pablo nunca dejó el púlpito, le cambió el palo, lo metió en la empresa. Y Aquila y Priscila nunca dejaron de trabajar, se dieron cuenta que su empresa era su eclesía. Y entonces Aquila y Pablo salen de la sinagoga y se van a una casa de un tal Justo. Y en la Biblia la palabra casa no es solo vivienda familiar, es también, en la mayoría de los casos, lugar de trabajo, porque trabajaban en la casa. Entonces suponemos que en esa casa estaba la fábrica de hacer tiendas de Aquila, Priscila, Pablo, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y uno cree que hacían una tiendita y decían, no, viste, yo vengo a predicar el Evangelio, pero les hago creer que hago una tienda. Y hoy se habla de hacer tiendas y vamos a la China y enseñamos inglés en la China. Y no, hacer tienda. El cliente número uno de Pablo, ¿saben quién era? El Imperio Romano, el ejército romano. Toda la talabartería para el ejército romano se hacía en un taller como el de Pablo. Las carpas que él hacía eran tan grandes como estadios de fútbol. Él era el Donald Trump, era el Cristóbal López. De ahí, era el hombre que todo el mundo quería ir cuando quería que algo se hiciera, solo que era creyente, ¿no? Entonces, cuando uno dice que se fueron a la casa de se fueron y montaron su empresa ahí. Y cuando montan la empresa, Crispo, digan conmigo, el principal de la sinagoga, sigan leyendo, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, eran bautizados. Creían y eran bautizados. Cuando uno lee que Crispo, el principal de la sinagoga, se olvida después de 2000 años que para llegar a ser principal, capo en la sinagoga, tenías que ser capo en el mercado. Porque eran como los hermanos libres, no tenían un clero profesional. Era el hombre que ya era líder en la ciudad y que era piadoso, era líder en la sinagoga. Entonces eso nos dice que el Donald Trump, el hombre más prominente que había en ese lugar, se convierte ¿con qué? Con toda su casa. ¿Qué quiere decir toda su casa? Una casa podría tener hasta 287 personas. Y no dice que se convirtió, dice que creyó en el Señor y cuando se enteraron que el Donald Trump de Corinto había creído, los corintios creían, diga creían, y eran. No dice creyeron y fueron. O sea que es un despliegue de conversiones que lo toma Pablo por sorpresa porque son salvados y bautizados en el mercado. Y ahora ocurre algo curioso. El Señor dijo a Pablo en visión de noche, le dice, número 1, no temas, número 2, no dudes, sigue predicando, yo estoy contigo porque tengo mucha gente. Esto es lo que a un teólogo fenomenológico lo apasiona. ¿Por qué Dios le tiene que decir a un apóstol que está viendo un avivamiento al estilo Carlos Anaconte, al estilo Tommy Hayes, flaco, está bien, está bien?
¿Por qué? Porque por primera vez en la historia del ministerio de Pablo se producen conversiones sin un contexto religioso. Cuando uno lee 1 y 2 Corintios, es barquinazo de izquierda y de derecha. Cuando uno lee Éfeso, que ya Pablo tenía alguna experiencia, es más con dulce de leche la cosa. ¿Pero por qué era eso? Porque Pablo se encuentra que tiene que explicarle el Evangelio a gente que no tenía ni idea lo que era el Evangelio, porque no tenían trasfondo católico, judío. Entonces Dios le dice, y Pablo, lo que has visto, no has visto nada todavía. Hay mucho más gente. Y hermanos, yo he recibido palabra de Dios que en los próximos años viene un fenómeno tipo Hechos 18. Que va a haber, hermanos, un Crispos, un Saqueo, un Cornelio. En Estados Unidos yo creo que es Bill Clinton. Cuando Bill Clinton o Barack Obama vengan al Señor y toda su casa venga al Señor, hermanos, eso cambia el mundo. En las Filipinas es Imelda Marcos y los 3.000 millones de dólares que ella va a devolver al Señor y a la iglesia y a la ciudad cuando ocurra. Eso va a ocurrir, hermanos. Entonces ahí Dios le dice, va a seguir. ¿Y por qué tuvo Dios que decirle que estaba bien? Porque era un mover de Dios sin precedentes en un ambiente impío, el mercado. Y Él les enseña la palabra de Dios. ¿A quiénes? A la gente en el mercado. ¿Y cómo les enseña la palabra de Dios? Bueno, déjenme decirle cómo no se las enseñó. Como yo estoy enseñando hoy, con PowerPoint, con bosquejos. Dice, yo cuando fui a ustedes no fui con palabras elocuentes, sino que fui con demostración del Espíritu y de poder. Y hermanos, va a haber, y mañana en el momento de la unción es lo que vamos a dispensar, unción para milagros extraordinarios. Milagros en el mercado. Todos los versículos que usamos para levantar una ofrenda en la iglesia, todo el contexto es la transformación del mercado por medio de la eliminación de la pobreza sistémica. Entonces ahí ocurre algo tremendo. Pablo está enseñando, pero demostrando el Evangelio a gente que no tenía teología. Y por eso es que ahí Corinto, una ciudad colmada de todo tipo de adoración pagana demoníaco, conoció la presencia y el poder de Dios. Y Pablo dice, doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, y también a la casa de Estéfanas. De lo demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y este es el pasaje que nos gustaba a los pentecostales tirarle a los bautistas. Pero lo que Pablo está diciendo es, después de bautizar 3 casas, eso es casi 1.000 miembros. Pablo se sentía como un huevo pasado por agua. Había estado ahí 1 hora, 1 hora y media, boom, adentro, arriba, afuera, el que sigue. Entonces digo, pará, estos no paran de convertirse. Yo me acuerdo cuando el reverendo Cabrera, padre, tuvo que hacer un bautismo en Paraná y le pidió al pastor bautista que le prestara el lugar. Y él le dijo, ¿y cuántos va a bautizar? Y el reverendo dice, bueno, ¿qué capacidad tiene? Y él dijo la cantidad, 300, 400 lugares. Así que pudo únicamente bautizar la capacidad que podía meter en la iglesia. Era una cosa de terror la cantidad de gente que Omar Cabrera, padre, tenía que bautizar. Y para un bautista, que a lo mejor bautizaba uno cada 3 años, viste que te venga un pastor pentecostal y empiece adentro, afuera, adentro, afuera. Pero hermano, uso estos ejemplos para ver que no es algo nuevo, es algo que ya está y que debe ser podado y renovado. Que alguien diga amén a eso. Entonces él se va a Éfeso y ahora entendió. Se lleva consigo a sus socios, Aquila y Priscila. ¿Y qué hace? Monta una empresa
¿Y dónde monta esa empresa? Es una empresa que produce mucho dinero. Y se va de la sinagoga al mercado. Y ahí en el mercado, miren la pantalla, impactó a todo Efesio y luego a toda Asia. Miren lo que Pablo hace. Cuando él tiene que entrar a Éfeso, que es una ciudad pagana, dominada por la hechicería, y toda la industria está dominada por los artesanos, que Demetrio es la cámpora de ahí, es el que maneja todo, ¿no? ¿Él qué es lo que va? Él va con 2 empresarios, monta una empresa, esa empresa le va tan bien que él no necesita un mango, él puede enseñarle a la gente, él elimina la pobreza que hay en Éfeso, algo extraordinario pasa. ¿Por qué? Porque él entendió que para entrar en una ciudad pagana había que entrar por medio del mercado. Un error fundamental por ignorancia que cometimos es que cuando cayó la cortina de hierro y todos los evangelistas empezaron a volar a Rusia y a predicar el evangelio y a guiar gente a Cristo, gracias a Dios, millones se convirtieron, iglesias grandes fueron fundadas. Pero ¿quién maneja Rusia hoy? La mafia. ¿Quién maneja la industria petrolera de Rusia? La mafia. ¿Quién maneja la mayoría de los pases de fútbol de primera? La mafia rusa. No deberíamos, ahora ya habiendo aprendido esto, haber ido a Rusia a predicar, pero llevar al cristiano que más sabe de seguros, de hotelería, de construcciones, y al guiar a los rusos al Señor que estaban en esas empresas, decirle, mirá flaco, te vamos a enseñar cómo hacerlo en el nombre del Señor. Hemos aprendido esa lección y por eso que uno de los lugares, y van a escuchar testimonios esta noche, es Hong Kong. Hong Kong es la Antioquía de China. Si uno gana Hong Kong, uno gana la China. Y ahí tenemos toda una red de cientos de empresarios que tienen fábricas en toda China y que ahora entendieron la verdad y han convertido esas fábricas en eclesías. Y yo estaba predicando ahí y era muy interesante porque la policía secreta nos estaba siguiendo, pero el que nos invitaba era el hombre o era la mujer que tenía la fábrica más grande y la economía de la ciudad dependía de esa fábrica. Y es increíble cómo cuando alguien influyente dice, mirá, no mires hoy, mirá para el otro lado porque traigo un predicador y vos sabés que si este predicador le predica a mi gente va a producir más y si producen más van a pagar más impuestos y si pagan más impuestos a vos te va a ir mejor. Se tomaron vacaciones. No había un estadio grande para hacer esto, así que íbamos a una fábrica, nunca vi esto. Colocaron banquitos que entraban nada más que la mitad de la parte trasera de una persona. Se sentaban, medio sentaban de a 2. Había 1000 personas que había que ministrarle y había solo 150 banquitos, quiere decir que solo podíamos tener 300. Había 300 que estaban esperando, 300 que estaban medio sentados y 300 que ya habían salido. Y teníamos una calecita que daba vuelta de gente en el mercado, con tremendo favor e impacto. Una fábrica de 4000 empleados se convirtió toda la fábrica. Como hay un comedor donde comen los 4000 empleados, la dueña edificó una silla de este tamaño. Yo le dije, hágala bien grande, porque en mi libro Ungido para los Negocios hablo de la silla de Jesús que yo tenía en el hospital que administraba. Píntela blanca y dígale a la gente que en esa silla se sienta Jesús. Y cuando vienen a comer, que le pidan cualquier milagro que necesitan. Empezó a hacerlo y en menos de un año los 4000 empleados se convirtieron. Que alguien diga gloria a Dios. Ahora, el detonante para lo que llega a ocurrir son los milagros extraordinarios. Dice ahí que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios. ¿Qué manos usaba? Las de Pablo. Pero lo que nos olvidábamos no es que Pablo imponía manos. Pablo trabajaba haciendo
tiendas. Como la ropa era cara, se desnudaba, se dejaba un taparrabo, se ponía una túnica, no había aire acondicionado, tenía que usar un pañuelo, y como él no estaba trabajando, él estaba adorando a Dios con el trabajo, la respiración, la transpiración que salía de Pablo estaba tan ungida que impregnaba la túnica, y cuando llevaban esa túnica a un enfermo se sanaba, y cuando llevaban eso a uno que estaba endemoniado quedaba liberado. Y la implicación aquí, la sugerencia es que todos los días le cambiaban la túnica. Estaban esperando que se la sacara y se la llevaban y traían una nueva. ¿Por qué? Porque Pablo no trabajaba, Pablo adoraba a Dios con el trabajo. Y lo que hemos visto, y van a escuchar testimonios ustedes, y si Dios nos permite volver el año que viene, vamos a traer a esta gente. Hay gente ahora, estábamos hablando, gracias, que con el desarrollador de software, de programas de computación de seguridad en el Internet. Él usa el software que usa Obama en su teléfono secreto. Y este hombre se convirtió no hace mucho, dedicó su empresa y cada producto que ellos hacen le imponen manos y lo ungen con aceite, y eso va a empresas que no son creyentes. Y dice, y luego que hago eso, yo sigo los informes en la bolsa de cambio, y todos los que compran nuestros productos prosperan. Y nos vienen a preguntar, ¿por qué prospero? Y ahí es el surubí que salta a la canoa, te da un beso y te pregunta dónde está el sartén con el aceite. Se están convirtiendo los capitanes de empresas, de Google, de MapQuest, de Internet, del más alto nivel. ¿Por qué? Porque alguien no está transpirando, porque ahora hay aire acondicionado, pero todo lo que hacen, lo hacen para la gloria de Dios. Así que reciban, hermanos, reciban, porque esto es lo que acelera todo el mover en Tailandia, en México y en todo lugar. Entonces, lo que tocaba a Pablo se convertía en un vehículo para la transformación. Y Corinto y Éfeso, Pablo utilizó su empresa para llevar la presencia y el poder de Dios al mercado, con la meta de transformar toda la ciudad. Pastores, reciban esto, reciban esto, reciban esto. Que ustedes puedan imponer manos sobre sus Aquilas y Priscilas, que no sin dificultad, no sin tribulación, no sin pruebas, no sin ataques, no quiero engañarlos, esto cuesta, te cuesta toda la vida, pero que tu gente empiece a prosperar. Que si trabaja una muchacha tuya en un restaurante, cuando sirva la comida, el que come la comida quede sano, porque esa comida estaba bendecida. Díganme ustedes si eso no va a cambiar la cosa. Hermanos, hay un hambre, hay una sed. Todo el país está esperando. Cuando estábamos en China, hasta que luego la policía secreta decidieron hacerse los que no estábamos, nos venían siguiendo. Así que teníamos que cambiar de reunión y predicar en restaurantes. Y me pedían que dé un saludo, y era un saludo de 45 minutos, donde yo agradecía que el presidente del Politburó, y oramos por él y bendecimos, le tiraba flores a todo el mundo y ¡bum! Y luego el Evangelio. Y cuando estoy haciendo esto en un restaurante, viene el gerente y me dice, queremos convertirnos. ¡Qué lío! Así que dije, bueno, ya estamos. Ahí nomás los guiamos al Señor. Como les prediqué el Evangelio del Reino, la iglesia, dijeron, queremos convertir este restaurante en una iglesia, porque ya tenemos gente que viene, no tenemos que comprar avisos en el diario. Entonces el cocinero me trae la cuchilla para que la unja, para que cada verdurita que corte esté ungida. El que hacía los wonton fritos me trae el sartén. La gerenta me trae la caja. Hermanos, lo captaron, porque la creación toda espera ansiosamente la manifestación de la eclesía sin entornos religiosos.
Ahora, en este sendero de proclamación hay 2 derrotas y 2 victorias. Yo les prometí anoche que uno de mis cuñados, a quien admiro tanto, Miguel Ángel Pujol, iba a compartir, pero anoche no nos conectamos. Así que, cuñado, vengan al recreo, porque esta noche quiero que escuchen, porque lo que Dios está haciendo por medio de Miguel Ángel Pujol es la eclesía pura y llana. Pero en este sendero, Pablo, como nosotros, tiene que aprender de sus propios errores. Y hay 2 derrotas y hay 2 victorias. La primera derrota ocurre en Antioquía de Pisidia. Dice, al siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea que rebosó la sinagoga. Toda la ciudad se juntó. Era una cruzada tipo Tommy Hicks. Un avivamiento tremendo. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Este es un avivamiento al estilo de Anacondia. Pero ¿qué ocurre? Mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué ocurrió? Los sacaron como rata por tirante. Todo ese avivamiento que había impactado a toda la ciudad y que estaba impactando a toda la región, el gobierno le bajó línea y se tuvieron que ir. Quedó una iglesia, pero ya no quedó la región transformada. La segunda derrota es en Tesalónica, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, lo que hablaba Roberto, gran número, y mujeres nobles, no pocas, pero hombres malos del mercado, juntando una turba, estos eran los piqueteros de Tesalónica, alborotaron la ciudad y el resultado es que los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche. ¿Se dan cuenta? Un avivamiento tremendo, clausurado por el gobierno. Pero ahora miren la victoria en Corinto. Y Crispo el principal creyó y toda su casa, y muchos creían y eran bautizados. La reacción es siempre la misma. Se levantaron contra Pablo y los llevaron al tribunal. Pero el procónsul, el juez, los echó a los judíos del tribunal. Y porque él falló a favor de Pablo, Pablo se detuvo allí muchos días. ¿Se dan cuenta lo que ocurrió, hermanos? El avivamiento fue aprobado por el gobierno. Y porque el gobierno lo aprobó, Pablo se pudo quedar y los demás se tuvieron que morir de envidia. Entonces ahora él se va a Éfeso. Y ahí estaba Pablo discutiendo en la escuela de un tal Tirano, y todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor, había milagros extraordinarios, y crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios, pero hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro con 2 compañeros de Pablo que los iban a colgar. Y de repente, tarán, tarán, las autoridades de Asia eran amigos de Pablo. Y le enviaron un mensaje en texto al que estaba ahí. Y le dijeron a Pablo, no vayas al teatro. Y le bajaron línea al escribano. Y él les dijo, muchachos, si no se van todos presos. Y se fueron. Y despidió la asamblea. La palabra traducida asamblea ahí es la palabra griega iglesia, eclesía. Estaban sesionando. Entonces, miren lo que pasa. ¿Por qué las derrotas y por qué las victorias? Escuchen ahora bien. Número 1, las derrotas era porque la imagen pública de Pablo era solamente religiosa. Él era un evangelista que venía a plantar una iglesia, plantaba una iglesia y la iglesia crecía, pero no tenía relevancia en la vida de la ciudad. Pero en Corinto y en Éfeso, Pablo a su imagen religiosa
le agrega una imagen de mercado, porque ahora él, aparte de ser un predicador, es un empresario. Y la gente con la que él trabaja, Aquila y Priscila, son empresarios que llevan el poder y la presencia de Dios. Pastores, la carga que hemos llevado como pastores, solos, Dios nunca quiere que la llevemos solos. Yo tengo el privilegio con David y con otros de guiar una red de 2.700 líderes en 6 continentes. No se imaginan lo bien que me siento de saber que hay 2.700 líderes que lideran 3.750.000 personas en 6 continentes y que cuando decimos vamos a cambiar una nación, se anotan todos y vamos a cambiar una nación. Pastor, reciba. Quiere doble, ponga las 2 manos. Reciba ahora una urgencia en el Espíritu. Que hay Aquilas y Priscila diciendo, pastor, tíreme la pelota que yo le meto no 1, 3 goles al equipo. Pero tenemos que salir del entorno religioso y entrar al entorno del mercado. Y ahí tenemos que dejar que ellos nos guíen. Por eso es que yo lo que noté, tanto con el reverendo Cabrera y el hermano Carlos Anacondia, que ellos trajeron una mentalidad de mercado a la obra de la iglesia. Administraban y administran con una eficiencia que viene del mercado, de manera que cuando la iglesia se presenta en el mercado, no tiene que ser traducida porque se comporta como tal. Los principales, que eran los gobernadores de Asia, son amigos de Pablo. ¿Cómo les gustaría, hermanos, que la presidenta o el presidente sea tu amigo? Hay una soledad en la gente de gobierno, total. Y cuando los arrimamos es para darles una Biblia que queda en un cajón, porque no tenemos una palabra para ellos, se sienten solos. Y cuando yo estaba debatiendo esto en mi corazón, Dios me mostró que el corrupto y la corrupción son 2 cosas diferentes. Uno generalmente los mezcla, dice, es un corrupto, está lleno de corrupción. Es verdad, pero el corrupto y la corrupción no es lo mismo, de la misma manera que la droga y el drogadicto no es lo mismo. El drogadicto no ama la droga, el drogadicto odia la droga, pero porque no cree que hay otra salida, está enviciado con la droga. Y el hombre de empresa, el empresario, el político, él no ama la corrupción le quita el sueño, la corrupción le cuesta, pero él dice no hay otra salida. Pero cuando uno puede amar al corrupto sin amar la corrupción, y cuando uno entra en el despacho no como un profeta, sino como un evangelista, y cuando uno le dice a un político que está cortando malos tratos a diestra y a siniestra, vos tenés un llamado a mejorar al país y Dios me mandó para decirte que ese llamado es de Dios y que Él te va a dar el poder. De repente algo le ocurre, nunca escuchó una buena noticia como esa. Zaqueo era un pecador, Zaqueo era un corrupto, Zaqueo amaba el dinero, Zaqueo era un prestamista extorsionador. Zaqueo era el hombre al que había que ir para cualquier fato sucio en Jericó. Y miren cómo Jesús se presenta. Zaqueo, vos tenés algo que yo necesito. Vos tenés una cama. ¿Puedo entrar bajo tu techo? Miren el respeto de Jesús hacia un corrupto. Miren la mujer samaritana, que es como Argentina, ha tenido muchos maridos y el que tiene no le está dando lo que tiene que tener. Él podría ir y decirle, tú eres samaritana, tú adoras en el lugar equivocado, tú esto, pero él dice, mira, yo tengo una necesidad que vos me podés ayudar. Hermano, eso habla de un respeto por el pecador sin estar de acuerdo con el pecado que cometen.
Y cuando entendí esto y pudimos entrar y ver a gente de gobierno que está tapada en corrupción, pero de repente había algo en mí y en los que iban conmigo que respetaba lo que esa persona tenía, algo ocurría. Entonces Zaqueo, un hombre que el dinero y el poder es todo, de repente al otro día toma la mitad del dinero y lo regala a los pobres. Y la otra mitad dice, el que lo quiera, si le hice mal, se lo pago. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo que hizo que Zaqueo cambiara? Le dijo, este también es un hijo, diga hijo, de Abraham. No es un guacho espiritual, es un hijo pródigo. Y hermanos queridos, cuando vamos a la gente de gobierno, vayamos con un mensaje de buenas noticias. Vayamos a decirle, señora presidenta, usted tiene una pasión por los pobres y Dios ha visto eso y Él me ha dado una palabra para que usted pueda cumplir su sueño sin tener que entrar en tranzas que no son puras. Cuando uno llega con esa palabra, hermanos, se convierten en nuestros amigos. Hoy vamos a escuchar de Poncho una de las historias más extraordinarias, donde gente que está entrando al reino, está entrando porque hemos ido a decirle, no eres más un guacho espiritual, tú eres un hijo de la promesa, eres creado a la imagen de Dios, Dios te ha dado un propósito. Entonces, ¿por qué lo defendieron? Y miren bien, porque este es el punto principal. Lo defendieron porque Pablo era de gran valor, no solo para la iglesia, sino para la ciudad. En este libro Transformación, yo demuestro conclusivamente que la iglesia primitiva creció por dos cosas, por milagros extraordinarios y porque eliminó la pobreza en cada ciudad donde entraba. No había necesitados. Pablo dice, yo os enseñé que trabajando duramente debemos cuidar de los pobres. No está hablando de los pobres en la iglesia únicamente, está hablando de los pobres en la ciudad. Y al hacer eso nos parecemos a Jesús que dijo, es mejor dar que recibir. Ustedes van a escuchar de Poncho hoy, espero que lo explique, como él, Dios le proveyó todo el presupuesto de la iglesia por anticipado. De manera que todos los domingos la ofrenda de la iglesia va para uno de los 21 proyectos que hay fuera de las 4 paredes de la iglesia para transformar la ciudad. Y hay Zaqueos y hay Cornelios que vienen a Poncho y dicen, tengo un hotel que está vacío, te lo puedo dar. Tengo una fábrica, tengo esto, tengo aquello. ¿Por qué? Porque la creación toda está anhelando ver dónde están los hijos de Dios, dónde están los que son dadores y no tomadores. En nuestra red tenemos un círculo que lo llamamos del 51%, donde una empresa o una iglesia da, no solo en cosas que maneja, pero da más de la mitad a la sociedad. Y eso nos ha permitido tratar con la corrupción. Porque yo le digo a nuestra gente, cuando te quieren coimear, doblales la apuesta. Si te piden el 20%, ofrecerle el 51%. Pero con una condición, en una letra de crédito. Y le decís al gobernador que te quiere coimear, usted dígame qué hospital, qué calle, qué escuela hay que edificar, yo la edifico, usted se lleva el crédito político, pero yo no doy coimas. Y hermano, automáticamente él dice, ¿cómo hago eso? Y luego viene la pregunta, ¿y por qué hace eso? Porque el fundador de nuestra empresa es un carpintero. Y él se dedicaba a estas cosas. Él nació en un hotel, creció con amigos empresarios. Escogió entre sus compañeros a gente de empresa, pescadores, empleados del gobierno, y ahí empezamos a contarle la historia hasta que dice, ¿de quién? ¿Usted está hablando de quién? De Jesús. Y Él es el que dice, a través de la Biblia, que Él te da el poder para hacer riquezas.
Entonces, hermano, qué tremendo sería que cada iglesia tenga este prestigio, porque la economía de la ciudad depende de la iglesia. Entonces Pablo dice, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, porque él hacía tiendas con las manos. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En julio del año pasado hemos estado yendo a Hong Kong por 15 años. La necesidad mayor de Hong Kong es que haya departamentos que la gente joven pueda comprar o alquilar, porque no hay, y hay poca tierra. En julio se convierte en el empresario más grande de Hong Kong, en que edifica las torres de Hong Kong. Va y hace la escuela de transformación. No sabía que la estaba haciendo. Se come mis libros y viene a Hawái la semana pasada a la conferencia nuestra. Se presenta, me dice, yo soy discípulo suyo. A ver, cuénteme. Y me empieza a contar, tengo 60.000 empleados que supervisan 250.000 de subcontratistas. Yo construyo las torres más altas que hay en Hong Kong y yo le he dedicado mi empresa a Dios. ¿Me puede discipular? Y yo dije, sí, pero te tenés que meter en un avión y venir 10 días a California. Dígame la fecha. Y luego yo lo traigo a usted a Hong Kong y le reúno toda mi gente. Yo no pude ir, mandé a Lord Way, un miembro de la Casa de Lores de Inglaterra, que es el consejero de David Cameron, el primer ministro, y él está con él allá. Y este empresario decidió que en cada una de estas torres va a haber un piso dedicado al bien comunitario para que la sociedad se beneficie de la riqueza que esa torre está generando. Que alguien diga gloria a Dios por eso. Y él está trabajando de una manera que el 51%, y va a llegar ahí de a poquito, todavía no llegó, pero ya está circuncidado, así que lo tenemos adentro, porque él quiere que ese 51% vaya a un fondo que le permita a la gente que es joven, que no puede alquilar un departamento, poder alquilar con opción a compra. Díganme si eso no es el reino de Dios. Pablo dice, trabajé duro para ayudar, emulando a Jesús, y fui dador en vez de tomador. Concluyo con esto, hermanos, concluyo con esto. Vamos a hablar esta noche de milagros extraordinarios. Pero esto ya había ocurrido en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, este es el primer día después de Pentecostés, o la primera semana, dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, diga todos, según la necesidad de cada uno. Yo creí que le repartían a todos los que eran miembros diezmeros de la iglesia y que tenían necesidad. Pero el versículo siguiente habla de una actividad diaria, pública. Dice que estaban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y la ética judía dictaba que cuando uno estaba comiendo y venía un extraño, se sentaba a la mesa. No había comidas privadas. Quiere decir que convirtieron cada plato en un púlpito y cada casa en una iglesia. Y ahora miren lo que dice aquí. Arriba dice que repartían a todos y alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, diga todo el pueblo, dígame a quienes le repartían, a cualquier necesitado.
Es lo que ya está ocurriendo en muchos países del mundo. Pero hermanos, el poder para hacer riqueza, Dios no lo va a soltar hasta que estemos comprometidos que esa riqueza va a bendecir al pobre y al necesitado. Que esa riqueza va a eliminar la pobreza en tu ciudad. Y acá Dios quiere dar esa unción, que alguien la reciba. Y miren lo que dice, y con esto concluyo. Alababan a Dios, que sabemos cómo hacerlo, pero tenían favor con todo el pueblo. Y cuando se junta lo vertical con lo horizontal, ahora Dios puede añadir cada día a la iglesia, porque la iglesia opera 24 horas al día en toda la ciudad. En cada mesa donde 2 o 3 se reúnen, ahí está el Señor, y al diablo se le acaba la cancha. Pablo nunca hubiese podido alcanzar Asia a través de la sinagoga. Pero Pablo nunca hubiera podido alcanzar Asia descartando la sinagoga. Por eso es que cuando yo escribí mi libro Ungido para los negocios, la gente que más lo quería eran los empresarios. Pero yo no fui a los empresarios, fui a los pastores. Se lo expliqué a los pastores. Porque Dios me dijo, Edgardo, si vos honrás a los pastores, yo te voy a dar los empresarios. Y por 3 años estaba como Noé, explicando que era un arca y que era una lluvia. Pero de ahí surgió Poncho, de ahí surgió Brian, de ahí surgieron otros pastores que ahora le dan credibilidad al mensaje. Por eso, hermanos, es tan importante entender que con plantar y crecer iglesias no vamos a cambiar la ciudad. ¿Por qué? Porque la iglesia nunca fue diseñada para estar en un edificio, fue diseñada para ser en la ciudad. Pero tampoco podemos descartar la iglesia, porque es ahí donde está el liderazgo. Un Tommy Hicks era un nuevo convertido, pero era miembro de los hombres del Evangelio pleno. Carlos Darling era un empresario, pero era anciano de los Hermanos Libres. Omar Cabrera era un reverendo, pero era un empresario en la manera en que él se manejaba. Carlos Anacondia, un empresario comprometido con la iglesia. A eso tenemos que llevar. Nos va a llevar más tiempo, nos va a costar más, pero vamos a llegar. 4 pasos y termino. Díganlo conmigo. Número 1. Para transformar la ciudad hay que transformar el mercado. Número 2. Para transformar el mercado deben ser conocidos como ministros, los llamados al mercado. Número 3, para reconocer a los ministros del mercado, los ministros de púlpito deben colaborar con ellos. Y número 4, y trabajar en unidad para canalizar la riqueza teológica residente en la sinagoga, congregación, al corazón de la ciudad por medio de la ubicación estratégica de los ministros de mercado. Creo que esto pone en un contexto bíblico mucho de lo que hemos estado hablando. No es perfecto, hay mucho más que aprender. Va a haber aristas que va a haber que limar, va a haber cosas que va a haber que decirlas mejor. Por eso he pedido a mis amigos que me ayuden a hacerlo bien. Pero hermanos, yo no hablo como alguien que golpea el viento. Yo he visto primeros ministros y presidentes y gobernadores dedicarle su nación a Dios y esas naciones están cambiando. Nosotros hemos visto al presidente de Uganda ir a un estadio con 80,000 intercesores y arrodillarse en la cancha de juego y pedir perdón por sus pecados y dedicarle la nación de Uganda a Dios. Ese presidente, un año después, que era un adúltero terrible, la esposa de él, la primera dama, estuvo en Mar del Plata, algunos de ustedes la escucharon, ¿verdad? Bueno, ella oraba por el marido, yo oraba por el marido, otros oraban. Un año después,
públicamente le pidió perdón a la mujer, renovó los votos, rededicó su familia y le dijo a la nación: ustedes hombres, si quieren ser machos, necesitan una sola mujer. Dejen esas amantes que tienen, déjense de jorobar, metiéndose en la cama con otra, llámenla. Eso, hermanos, era la iglesia. Hoy Uganda, el 85% del presupuesto de Uganda viene de recaudación impositiva, porque la directora de recaudación impositiva es una cristiana que colocó un altar en lo que sería la FIP de Uganda, lo dedicó a Dios y los empresarios empezaron a venir arrepentidos a pagar impuestos que no habían pagado antes. Hermano, esto es lo que Dios quiere para Uruguay, para Paraguay, para Argentina. Hermano, yo no golpeo al viento, yo sé dónde golpeo, soy perito arquitecto, pero no edifico para mí mismo, edifico un fundamento para que ustedes edifiquen sobre ese fundamento. Y aunque sé que lo que traigo y lo que traemos es valioso, no sirve para nada si ustedes no dicen amén y dicen: bueno, vamos a edificar juntos una casa que pertenece a Dios y no a un hombre, a un ministerio. Así que, Padre, oro ahora en el nombre de Jesús, que esta iluminación que tú estás haciendo, por medio de Roberto, por medio de Poncho, de Brian, de Aldo, de David, de mí, y mañana de Omar Jr. y de otros, Padre, ahora que germine, que seamos poseídos por un llamado a ser esclavos de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Aldo, le damos un aplauso a Aldo que nos está organizando.